Buenas noches, estimados alumnos. Espero que hayan tenido un buen descanso, un descanso muy merecido. Recuerden que les falta muy poco para poder ser médicos internos. En cuestión de meses más, ya van a ingresar al internado y ya vamos a ser colegas. Ustedes van a ser médicos internos. Espero que puedan prepararse lo más adecuadamente en todas las materias básicas para que en el internado todo sea normal, todo salga bien. La única manera de aprender medicina es estudiar. Pero siempre existe tiempo para descansar, para divertirse sanamente, tiempo para compartir con la familia, los amigos, hacer deporte, actividades sociales, culturales. Siempre existe tiempo suficiente, así como hay tiempo para estudiar. El nuevo tema que vamos a ver es el sangrado uterino anormal. Si ustedes recuerdan, habíamos hablado de lo que es una menstruación, algo normal, algo fisiológico. Luego habíamos desarrollado el tema de amenorreas, tanto amenorrea primaria como amenorrea secundaria, en este caso, donde la mujer en edad reproductiva dejaba de presentar el sangrado cíclico o menstruación, y no se olviden que su sinónimo es catamenia. En este caso deja de presentar este sangrado cíclico o menstrual. Ahora es todo lo contrario, ya es un sangrado patológico que en algunas ocasiones pueden ser tan abundantes, tan masivos, que puede implicar un riesgo para la vida de la paciente, lógicamente ocasionando hasta un shock hipovolémico. El tema de hoy, repito, es sangrado uterino anormal. Y fíjense bien claro, dice el título sangrado uterino, o sea que este sangrado debe provenir de la cavidad uterina. Esto excluye cualquier sangrado que provenga de la vulva o genitales externos, de la vagina, del cérvix. Fíjense, aunque el cérvix es parte integrante del útero, ¿no es verdad? Cérvix y cuerpo forman el útero, pero también el sangrado uterino anormal excluye el sangrado cervical. Y finalmente, es fácil confundir un sangrado uterino anormal con un sangrado por vía rectal. Hecho estas aclaraciones, comenzamos. Definición. Como su nombre indica, es un sangrado uterino anormal, independiente
que no está relacionado con el ciclo menstrual y que debe provenir de la cavidad uterina. Frecuencia. Se considera que un 10 a 35% de las mujeres en edad reproductiva van a presentar este problema médico de sangrado uterino anormal. Por tanto, si ustedes se fijan, es un motivo de consulta muy frecuente en ginecología. Por otra parte, el sangrado uterino anormal podemos dividir en dos grupos. Uno, el sangrado uterino anormal agudo, que se caracteriza por un sangrado masivo, intenso, que requiere una intervención médica inmediata. Y por otra parte, el sangrado uterino anormal crónico, donde básicamente en estos casos existe alteración, por una parte en la duración o longitud del ciclo menstrual. Por otra parte, existe alteración en el número de días de la menstruación, existe alteración en la regularidad del ciclo menstrual y finalmente una alteración en el volumen del sangrado menstrual. Por otra parte, el diagnóstico y el tratamiento del sangrado uterino anormal muchas veces implica un verdadero desafío para el ginecólogo, porque es importante determinar la causa o etiología para poder hacer un tratamiento adecuado, un tratamiento correctivo. Para llegar a hacer el diagnóstico, implica, empezando desde una verdadera historia clínica muy completa, exámenes complementarios del laboratorio y estudios imagenológicos como el ultrasonido pélvico, la sonohisterografía y finalmente una histeroscopía. Características del ciclo menstrual normal. La longitud o frecuencia del ciclo menstrual, de acuerdo a las nuevas normas establecidos por la FIGO, que es la Federación Internacional de Ginecología Obstetricia, y actualizado en el 2018, dice que la longitud o frecuencia del ciclo menstrual es de 24 a 38 días. Entonces, si una mujer
tiene sus ciclos menstruales cada 24 días, cada 28, cada 30 o inclusive cada 38 días, está dentro lo normal. Duración de la menstruación. Es de 3 a 8 días los días de sangrado menstrual o sangrado catamenial. El promedio es de 4 a 5 días. Regularidad. Este es un nuevo término que se está utilizando. Se dice que cuando la diferencia o la variación entre el ciclo más corto y el ciclo más largo es de 9 días, todavía está dentro de lo que se considera regular. Repito, cuando una mujer tiene una variación de 9 días entre su ciclo más corto y su ciclo más largo, todavía se considera como regular. Solo cuando es más de 9 días es patológico o anormal y viene a ser una menstruación prolongada. Luego, hay en el volumen lo normal es entre 5 hasta 80 centímetros cúbicos o ml. Aunque el promedio también en estos casos es de 30 a 45 centímetros cúbicos. Pero si una mujer, independientemente del número de días de sangrado menstrual, solo tiene 10, 15 ml o tiene 60, 70 ml, está todavía dentro lo normal. Con esta nueva normativa, la FIGO recomienda no utilizar más los términos latinos como era la menorragia, la metrorragia, la menometrorragia, la oligomenorrea y la polimenorrea. Entonces, no deben utilizarse más estos términos. Y por otra parte, también recomienda que no debe utilizarse más el término de sangrado uterino disfuncional, porque el término no es nada claro, es amplio, es confuso y no determina la etiología ni nada. Vuelvo a repetir, a partir del 2018 dejan de utilizarse estos términos que antes los utilizábamos normalmente, cotidianamente. Por otra parte, entre las causas más importantes o frecuentes de sangrado uterino anormal están las causas estructurales uterinas, por ejemplo, los miomas.
están los desórdenes ovulatorios. Están las alteraciones de la coagulación, Están las causas iatrogénicas, o sea, inducidas por el médico. Entonces, estas son las causas más importantes. Lógicamente, en casos de sangrado uterino anormal en una mujer en edad reproductiva, lo primero que hay que descartar es un embarazo. Y luego podemos pensar en todas las demás causas. Y perdón, entre las causas de sangrado uterino anormal están también la administración de ciertos fármacos. Por ejemplo, el empleo de hormonas en forma inadecuada. El empleo de fármacos que de alguna manera alteran la coagulabilidad normal. Etiología y clasificación del sangrado uterino anormal. Establecido por la FIGO fue establecido en el año 2011 y fue revisado y actualizado y puesto en vigencia con algunas modificaciones, la última actualización del 2018. Y se recomienda que deben utilizarse estos términos que provienen del inglés y divide en dos grandes grupos: causa estructural y causa no estructural. Y para esto utiliza acrónimos como el PALM, que viene a ser de palma en inglés, el COIN, que vendría a ser de coin sin E, de moneda, que es más fácil acordarse. Entre las causas estructurales, el PALM, la P significa pólipos, ya sea pólipos endometriales o pólipos cervicales. Estos tumores blandos ocasionan frecuentemente sangrados más abundantes, sangrados con mayor día de duraciones y que se presenta generalmente dentro de los ciclos regulares, o sea, en el tiempo esperado cada 25 días, 30, 33 días. Entonces, la P hace referencia a pólipos, tanto endometriales como endocervicales. La A adenomiosis. La adenomiosis es una patología del cuerpo uterino que en las siguientes clases vamos a llevar todo un tema sobre adenomiosis. Pero es una patología del cuerpo uterino generalmente relacionado con estímulo hormonal exagerado de los estrógenos, la adenomiosis. La L hace referencia a los leiomiomas o miomas
o fibromas. Y sobre todo, cuando los leiomiomas son submucosos, lógicamente provocan sangrado uterino anormal, muchas veces agudo y que puede implicar un riesgo para la vida de la paciente. Y finalmente la M, que viene de malignidad, ya sea hiperplasia, ya sea una neoplasia o un cáncer, por ejemplo, de endometrio. Entre las causas no estructurales, habíamos mencionado el acrónimo. Ustedes saben que con el acrónimo se utilizan las iniciales para formar como una palabra. La C significa trastornos de la coagulación o desórdenes de la coagulación, como la más frecuente, la enfermedad de Von-Willebrand, que como ustedes saben es una diátesis hemorrágica. Luego, alteraciones plaquetarias. También frecuentemente puede estar implicado el factor 8 y las leucemias. Por tanto, pueden provocar un sangrado uterino anormal las leucemias. E se refiere al endometrio, pero una patología endometrial primaria que altera el mecanismo de coagulación normal después de una menstruación. Por ejemplo, infecciones, procesos inflamatorios del endometrio. Y significa iatrogénico, ocasionado por el médico. Por ejemplo, la administración de hormonales, administración de fármacos con acción anticoagulante, heparina o warfarina. En algunas ocasiones ocasionamos cuando colocamos un dispositivo intrauterino. O fármacos que van a actuar contra la acción normal de la dopamina. Y N significa no clasificado todavía. Por ejemplo, casos de endometriosis, cicatrices de cesáreas previas y malformaciones arteriovenosas a nivel uterino. Repito, actualmente se utiliza esta división de causa estructural y causa no estructural. Y se efectúa de acuerdo al acrónimo de PALM o de COIN. Evaluación y diagnóstico. Y vuelvo a repetir, el sangrado uterino anormal agudo requiere una intervención médica inmediata para tratar de parar la hemorragia y solucionar el problema.
Lo primero que hay que hacer es hacer una historia clínica completa para poder determinar la causa, la etiología de este sangrado uterino anormal. También hay que considerar la edad de la paciente. Y en general se pueden dividir en los siguientes grupos etarios. De 13 a 18 años, básicamente puede ser un sangrado por desórdenes ovulatorios. Puede deberse a uso incorrecto de anticonceptivos hormonales. Puede deberse a complicaciones del embarazo a esta edad. Puede deberse a procesos infecciosos. Luego, entre los 19 y 39 años, también pueden deberse a desórdenes ovulatorios, a causas estructurales como la presencia de leiomiomas, adenomiosis. Puede deberse a hiperplasia de endometrio, a cáncer de endometrio y, lógicamente, a complicaciones de un embarazo. Entre los 40 años hasta la menopausia, es más frecuente que pueda deberse a lesiones estructurales uterinas, como los miomas, la adenomiosis. También puede deberse a hiperplasia de endometrio, a cáncer de endometrio. Al uso de hormonales en forma incorrecta. Y finalmente puede haber un sangrado posmenopáusico. Examen físico. Se hace un examen completo, minucioso. Se hace una valoración adecuada de la glándula tiroides. Se trata de determinar una hiperprolactinemia que en algunos casos provoca una descarga láctea anormal por los pezones. Y lógicamente descartar trastornos de la coagulación, por ejemplo, presencia de petequias, equimosis, gingivoborragias, hematomas, etc. Luego hacemos un examen pélvico minucioso. Debemos colocar el espéculo con la semiología indicada en las primeras clases de ginecología. Descartar si no hay alguna lesión en el cérvix, como una cervicitis, un ectropion, presencia de pólipos o un cáncer cervical. De la misma manera, descartar la presencia de
neoplasias a nivel de la vagina o desgarros a nivel vaginal. También debemos descartar alguna patología a nivel de la vulva o genitales externos y finalmente descartar complicaciones a nivel ano-rectal. El tacto vaginal bimanual nos va a permitir descartar o no la presencia de miomas, casos de adenomiosis. Exámenes de laboratorio. Es necesario un hemograma completo con hemoglobina, hematocrito, número de glóbulos rojos. Es necesario solicitar pruebas de función de la coagulación, como recuento de plaquetas, factor 8, tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina. De acuerdo a la historia clínica, a la anamnesis y el examen físico, podemos pedir determinaciones hormonales como FSH, LH, TSH, prolactina, estradiol y testosterona. La biopsia endometrial es un procedimiento muy importante para el diagnóstico, sobre todo en mujeres mayores de 45 años con sangrado uterino anormal o en mujeres más jóvenes con obesidad, mujeres con cuadro clínico de síndrome de ovarios poliquísticos, es necesario efectuar la biopsia de endometrio para descartar una hiperplasia o un cáncer de endometrio. Pero a partir de los 45 años, independientemente del peso, de la presencia o ausencia de síndrome de ovarios poliquísticos, es necesario efectuar una biopsia endometrial. Ultrasonido pélvico de ecografía, fundamentalmente de ecografía transvaginal, que nos va a permitir ver las características de la cavidad endometrial, nos va a permitir sobre todo ver el grosor del endometrio, nos va a permitir ver la morfología uterina, la presencia o ausencia de miomas o de hacer sospecha de pólipos endometriales. Nos va a permitir sospechar una adenomiosis. En el ultrasonido pélvico en mujeres posmenopáusicas es fundamental determinar el grosor del endometrio, que cuando es un endometrio igual o menor a 5 milímetros, implica que la probabilidad o el riesgo de una neoplasia es mínima.
pero con endometrios más gruesos en mujeres posmenopáusicas debe alertarnos de neoplasias. En este caso, neoplasias malignas. En cambio, la determinación del grosor endometrial en mujeres premenopáusicas, 25, 30, 40 años, pues el grosor no tiene mayor correlación patológica. Pero sí, repito, en mujeres posmenopáusicas con un endometrio mayor a 5 milímetros, sí debe alertarnos y debe alarmarnos. Y finalmente la histeroscopía. Hemos hablado de ultrasonido pélvico o ecografía transvaginal y la sonohisterografía. En estos casos sigue siendo una ecografía transvaginal, pero donde previamente se introduce líquido dentro de la cavidad uterina para distender sus paredes y poder visualizar mejor la cavidad endometrial. Entonces solicitamos una histerosonografía o sonohisterografía cuando hay sospechas de miomas submucosos, sospechas de pólipos. La histeroscopía, como ya les dije, es un estudio con equipo, un dispositivo que es un endoscopio con una fuente de luz que permite visualizar la cavidad uterina o endometrial. Y lógicamente el histeroscopio puede hacer diagnóstico y puede hacer tratamiento. Entonces tiene fines diagnósticos y fines de tratamiento. Administración o conducta en el sangrado uterino anormal. Vendría a ser como tratamiento. En inglés viene management, o sea, el manejo o administración de cualquier patología viene con ese nombre de management. Y vamos a dividir en dos grupos. La administración o conducta en sangrado uterino anormal crónico, que lógicamente se caracteriza por un sangrado más abundante de lo normal o un sangrado con mayor número de duración de días o un sangrado que es irregular o con ciclos menstruales o muy cortos o muy prolongados, menores de 24 días o mayores de 38 días. Indudablemente, esto va a afectar la salud de la paciente, va a afectar el estado emocional de la paciente, el estado social de la paciente y finalmente altera la calidad de vida de la paciente. Imagínense una mujer que esté sangrando frecuentemente 12, 14, 15 días cada mes, pues
realmente altera la calidad de vida. O si es súbitamente es muy, muy abundante, pues, y si es tan repentino, ya la condición, si está con un pantalón, pues va a provocar situaciones incómodas. Entonces, hay alteraciones físicas, emocionales, sociales y finalmente terminan alterando la calidad de vida. En casos de sangrado uterino anormal crónico, la primera línea de tratamiento es el empleo de contraceptivos o anticonceptivos combinados estrógeno-progestágeno. Las pastillas anticonceptivas que se recomienda utilizar que tengan 24 pastillas con principio activo y 4 días libre de hormonales para que pueda tener un sangrado por deprivación. Repito, las pastillas anticonceptivas combinadas son la primera línea de tratamiento en el sangrado uterino anormal crónico, porque en primer lugar va a regularizar el ciclo menstrual y lo va a convertir prácticamente de 28 días, va a disminuir el volumen de sangrado menstrual. Luego se puede utilizar el dispositivo intrauterino que contenga un progestágeno, en este caso el levonorgestrel, que es un progestágeno de segunda generación y que recibe en nuestro medio el nombre de Mirena. En realidad viene a ser el tratamiento o el método más adecuado para sangrados uterinos anormales crónicos. La aplicación del dispositivo intrauterino con levonorgestrel llamado Mirena. Luego, está la terapia con progestágenos en el sangrado uterino anormal crónico. En este caso, consiste en administrar acetato de medroxiprogesterona 10 miligramos los últimos 10 o 15 días del ciclo menstrual. También podemos administrar acetato de norepinefrina 5 miligramos vía oral los 10 o 15 días, los 10 o 15 últimos días del ciclo menstrual. Vale decir, del día 11 al día 25 o del día 15 al día 25. También podemos administrar
progesterona micronizada, 200 miligramos, que viene con el nombre de Prometrium. Entonces, también podemos tener una respuesta favorable, frecuentemente favorable, administrando solo progestágenos. Y otro tratamiento progestágeno con respuesta altamente favorable es la aplicación de acetato de medroxiprogesterona 150 miligramos intramuscular, el famoso Depo-Provera, que se utiliza frecuentemente para evitar el embarazo. También se pueden utilizar los antiinflamatorios no esteroideos. Los antiinflamatorios no esteroideos, lógicamente, se da dosis un poco elevadas y los más recomendados son el naproxeno, 500 miligramos, vía oral cada 12 horas. O el ibuprofeno, 600 miligramos, cada 6 a 8 horas. O el ácido mefenámico, 500 miligramos cada 8 horas vía oral. Generalmente, estos fármacos se administran por 5 días y se administran a partir del primer día o desde el momento en que está iniciando el sangrado genital. Se ha observado que estos antiprostaglandínicos disminuyen en un 20 a 40% el volumen del sangrado. Luego, el ácido tranexámico. Ustedes saben que es un fármaco antifibrinolítico, que también utilizamos al inicio del sangrado de tipo menstrual, al inicio, y con una dosis de 2 tabletas de 650 miligramos vía oral cada 8 horas. O sea, al día 3.900 miligramos, y también se utiliza por 5 días. Se ha observado que el ácido tranexámico disminuye en 1/3 el volumen del sangrado uterino. Conducta en sangrado uterino anormal en mujer que no desea anticoncepción. En estos casos, no podemos utilizar las pastillas anticonceptivas, pero podemos utilizar progestágenos como el acetato de medroxiprogesterona, el acetato de norepinefrina o la progesterona micronizada, repito, 10 o 15 últimos días del ciclo menstrual. Y con esto, pues, no interferimos si la paciente desea embarazarse o no. También podemos utilizar los antiinflamatorios no esteroideos y podemos utilizar el ácido tranexámico en estas pacientes que no desean anticoncepción.
Muy bien. Nos toca hablar la conducta en el sangrado agudo severo. Y les dije que cuando el cuadro es agudo, pues el médico debe intervenir inmediatamente porque existe un riesgo para la salud de la paciente, empezando desde la anemia, pudiendo llegar a un shock hipovolémico. Ya es hora, si alguien tiene alguna pregunta o quiere alguna aclaración, con mucho gusto puede hacerlo en este momento. Doctor, buenas noches. Sobre la causa estructural, la palabra era COIN, ¿en la O a qué se refería? Desórdenes ovulatorios. Y los desórdenes ovulatorios son básicamente en el síndrome de ovarios poliquísticos, en el hipotiroidismo, por eso habíamos hablado de TSH, en la hiperprolactinemia, por eso habíamos hablado de dosificación de prolactina. La O, Gracias. desórdenes ovulatorios. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta más o alguna aclaración, por favor? Doctor, buenas noches. Cuando ha dicho los días normales del periodo menstrual, ¿ha dicho de 3 a 4 o de 2 a 4? Los días normales que debe durar el sangrado menstrual. Vamos a aclarar, duración del sangrado menstrual de 3 a 8 días. El promedio, 4 a 5 días. Muchas gracias. Está muy bien. Y la longitud o duración del ciclo menstrual y algunas veces frecuencia del ciclo menstrual, dijimos de 24 a 38 días. Por eso, si una mujer presenta cada 25 días o presenta cada 37 días, está dentro de lo normal. Y la regularidad entre el ciclo más corto y el ciclo más largo no debe ser mayor de 9 días. Por ejemplo, si alguna vez le baja le ha bajado de 25 días y esa paciente le baja en 2, 3 meses a los 34 días, todavía mantiene la regularidad, porque son como máximo 9 días. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Muy bien, si no hay más preguntas, continuamos la clase el día jueves a horas 6:45. Y si tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor, podemos hacerlo al comenzar la clase. ¿Está muy bien? Si no hay nada más, quedamos aquí y que tengan buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.